A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si los grandes imperios, esas batallas épicas, los reyes legendarios, fueran en realidad solo el telón de fondo, la fachada de una guerra muchísimo más antigua y secreta? Una que no se libraba con acero, sino con un poder arcano. Pues hoy justamente vamos a escarbar en esas crónicas olvidadas del siglo VIII. Vamos a desenterrar 3 acontecimientos clave que ocurrieron en 3 continentes distintos y que los libros de historia, bueno, simplemente pasaron por alto. Eventos que definieron el futuro de un conflicto que se ha librado siempre en las sombras. Bienvenidos a Crónicas Olvidadas. Soy el narrador y juntos vamos a desvelar los secretos de esa guerra oculta del siglo VIII. El siglo VIII. Vaya época. Fue una era de verdaderos titanes, un tiempo forjado a hierro y fe, con conquistas implacables que, sin duda, dieron forma al mundo que hoy conocemos. La historia oficial, la que nos contaron en la escuela, es bastante directa, ¿no? Nos habla del califato omeya expandiéndose por la península ibérica allá por el 711. Nos cuenta cómo Carlos Martel les frenó el avance en la famosa batalla de Tours en el 732. Y claro, todo culmina con la coronación de Carlomagno como emperador de los romanos en el año 800. Un tablero de ajedrez bastante claro con sus reyes y sus califas. Pero, como se imaginarán, esa es solo la mitad de la historia, porque debajo de esas cortes y esos campos de batalla se estaban moviendo otras piezas, otros jugadores. Se estaba librando un conflicto silencioso, una guerra de poder oculto que estaba justamente a punto de cambiar sus reglas para siempre. Y esta guerra no se peleaba en un solo lugar, para nada, se extendía por todo el mundo conocido. Tenía 3 frentes principales: Europa, el Oriente Medio y las lejanas cortes del Lejano Oriente, y cada uno de ellos estaba a punto de vivir su propia revolución. Miren, en Europa los magos se enfrentaban con una brutalidad descarnada. Las alianzas eran frágiles, casi de papel, y las treguas pues no existían. Cada encuentro era un duelo a muerte en potencia, porque no había ninguna forma de garantizar que una negociación no terminara de repente en una emboscada mágica. Y entonces, todo cambió. Un archimago, un tal Boni Sagus, desarrolló algo que fue revolucionario. La llamó la Parma Mágica. Pero ojo, no era un arma, era un escudo personal antimagia que por primerísima vez permitía a 2 hechiceros estar en la misma habitación sin el miedo constante a ser aniquilados al instante. Ahora, uno pensaría que esto trajo la paz. Pues no, la Parma Mágica no terminó la guerra. Al contrario, hizo que la confrontación directa fuera menos efectiva. Obligó a los magos a volverse más sutiles, más astutos. La era de la fuerza bruta, digamos que estaba llegando a su fin. Y es increíble porque mientras en Europa se estaba perfeccionando la defensa, en Oriente Medio se desarrollaba una doctrina completamente opuesta, el ataque, pero a través de la información. Los Al-In-Batin, un grupo de magos con una filosofía muy distinta, estaban perfeccionando el arte del espionaje. Ojo con esta cita. Conecta directamente a estos espías mágicos, los Batini, con una de las expansiones militares más rápidas de la historia. Mientras los ejércitos marchaban a plena luz del día, ellos se movían por las sombras, obtenían secretos, mapas, puntos débiles, demostraron que la información podía conquistar tierras con la misma eficacia que un ejército entero. Y esto, por supuesto, nos lleva al tercer frente. Lejos de los escudos mágicos de Europa y las redes de espías de Oriente Medio, en la corte imperial de Japón estaban haciendo una tercera forma de poder, una basada en el arma más sutil de todas. Un grupo de hechiceros, conocidos como los Shinta, se congregaron en la corte, y ellos entendieron algo fundamental, que el verdadero poder no residía en lanzar hechizos espectaculares, sino en susurrar al oído correcto. Se especializaron en la intriga de palacio, la manipulación política, la influencia sutil, y así sentaron las bases de una facción totalmente nueva, los Sansaeng. 3. Ese es el número clave, el número que define este siglo secreto. 3 frentes, 3 revoluciones que, sin que sus protagonistas lo supieran, estaban completamente conectadas. Pensemos en esto. 3 revoluciones simultáneas. En Europa nace la defensa, en Oriente Medio se domina la información, y en el Lejano Oriente se perfecciona la influencia. Son 3 pilares que cambiarían la naturaleza de la guerra secreta para todos los siglos venideros. Entonces, ¿cuál fue el legado de todos estos eventos olvidados? ¿Cómo es que estas innovaciones del siglo VIII terminaron dándole forma al futuro de este conflicto clandestino? Fue una evolución, como en 3 pasos. Primero, la defensa.
La Parma Mágica obligó a todos a ser más astutos. Segundo, la infiltración. Los Alibatin demostraron que un buen secreto valía más que 1000 soldados. Y finalmente, la influencia. Los Saenseng enseñaron que el mayor poder es, casi siempre, el que no se ve. Cada facción aportó una pieza clave al nuevo tablero de juego. Los magos europeos forzaron la sutileza. Los Alibatin, básicamente, inventaron la guerra de información. Y los Saenseng dominaron el poder a través de la influencia. Juntos, sin saberlo, crearon el manual del conflicto moderno en las sombras. Así que la lección crucial aquí es esta. La historia de este siglo secreto nos enseña que las innovaciones que de verdad cambian el mundo no siempre son las más ruidosas. A veces un escudo puede ser más revolucionario que una espada y un secreto mucho más devastador que un ejército. Y esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. Si el siglo VIII ocultaba una guerra global tan sofisticada, ¿cuántas otras épocas que llamamos oscuras simplemente esconden las verdaderas luchas que dieron forma a nuestra realidad? La historia está llena de susurros, de sombras. Si les apasiona desenterrar estos secretos tanto como a mí, suscríbanse y ayúdenos a encontrar la próxima crónica olvidada. Hasta entonces.